Bueno, una vez más acá con ustedes, con la intención de hacer la explicación de la fase de aplicación que corresponde a la guía número 1 del cuarto periodo. Lo que vamos a hacer en este momento es resolver una situación problemática que ya se le había explicado en algunos cursos, pero no les había publicado el video y en esta oportunidad se los voy a publicar. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Un gimnasta levanta una masa de 80 kilogramos hasta una altura de 7 pies aplicando una fuerza de 250 newton. A. Calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, es decir, la fuerza que aplica el gimnasta y la fuerza de gravedad. Y B. Calcular el trabajo total realizado. Ese enunciado deben tenerlo todos en su cuaderno. A continuación vamos a la solución del ejercicio. Una vez nosotros hayamos hecho la lectura y análisis del enunciado del ejercicio, procedemos a hacer la gráfica que nos va a indicar cómo fue el movimiento que se dio en este caso a las pesas, ¿verdad? Debido a la fuerza que le aplica el gimnasta. Entonces, lo primero que hacemos es indicar la fuerza hacia dónde va. O sea, yo voy a colocar este punto de referencia y en ese punto de referencia voy a indicar cuál es la fuerza aplicada y hacia dónde se aplicó. Entonces, recuerde que el enunciado nos dice que el gimnasta levanta con una fuerza de 250 newton, levanta una masa de 80 kilogramos. Esta es la fuerza aplicada por el gimnasta, que es igual a 250 newton. Por acción y reacción, en el mismo punto, pero hacia abajo, estaría apareciendo la fuerza que corresponde al peso, ¿verdad? Que recuerde que nosotros lo estamos simbolizando con la letra W. También vamos a recordar que el peso es equivalente a la masa por la gravedad. En el enunciado nos están dando la masa del gimnasta, de tal manera que nosotros podemos calcular el peso reemplazando nada más esos valores. La masa del gimnasta es de 80 kilogramos. Lo vamos a multiplicar por lo que corresponde al valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Al resolver la operación, tendríamos 9,8 por 80 kilogramos. Eso nos da que el peso levantado por el gimnasta es de 784 newton. Ese es el primer cálculo que tenemos en nuestro ejercicio, atendiendo a los datos que me están proporcionando. Bueno, entonces observamos que la fuerza aplicada por el gimnasta lleva una dirección vertical hacia arriba, mientras que el peso levantado lleva una dirección vertical hacia abajo. De acuerdo al enunciado, el gimnasta logra levantar la masa, ¿verdad?, verticalmente hacia arriba, y eso lo hace con una distancia de 7 pies. Ese dato también nos lo está proporcionando el ejercicio. ¿Qué es importante que recordemos? Hombre, que si el peso está dado en newton, significa que es kilogramos metros sobre segundo cuadrado. O sea que la distancia está dada en metros. Entonces nos vemos obligados a hacer la conversión de los 7 pies a metros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando un factor de conversión. La equivalencia de pies a metro o de metros a pies es la siguiente. Dice, un metro es equivalente a 3,28 pies. Ese es el equivalente a un metro.
Entonces, como nos están hablando de 7 pies, comenzamos a hacer la conversión, quedando de la siguiente manera. 7 pies multiplicado por, colocamos el factor de conversión. Como la unidad que vamos a simplificar es pies, lo colocamos en el denominador. Y en el numerador va a aparecer la nueva unidad que es el metro. Dice la equivalencia que un metro, el 1 lo tiene el metro, equivale a 3,28 pies. Al resolver la operación, simplificamos pies, multiplicamos 7 por 1 y dividimos entre 3,28. Eso nos está dando como resultado 2,13 metros. 2,13 metros. Es el valor que acabamos de anotar allí, ¿verdad? Entonces esa es la conversión de los 7 pies a metro. Ya teniendo en cuenta que tengo las unidades correspondientes, voy a sacar aparte los datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces a continuación nuevamente vamos a hacer lectura del enunciado del ejercicio y vamos sacando cuáles son los datos que me van a permitir hallar la solución. Dice, un gimnasta levanta una masa de 80 kilogramos. Recuerde que con esa masa pudimos determinar el peso. Entonces el primer dato que vamos a colocar es el que corresponde al peso, que es de 784 newton. Recuerde que el peso es una fuerza, ¿verdad? Una fuerza y está apuntando hacia la superficie terrestre. Hasta una altura de 7 pies. Esa altura es la distancia recorrida por la masa levantada por el hombre. 7 pies, ya habíamos hecho la conversión y habíamos dicho, asegurado, que eso es equivalente a 2,13 metros. Otro dato que me da el ejercicio. Me dice que el hombre levanta la masa aplicándole una fuerza equivalente a 250 newton. Entonces esa fuerza la vamos a colocar aquí. 250 newton. Listo, esos son los datos que me dan. Y me dicen que con esos datos vamos a calcular en la parte A, vamos a calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces dice, el trabajo realizado por la fuerza del gimnasta y el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. Entonces lo vamos a simbolizar así. Trabajo según F, o sea, la fuerza esta que me están dando aquí, que es la fuerza del gimnasta. Vamos a colocarle aquí un signo de interrogación. Y allí mismo vamos a colocar trabajo W, que es el trabajo debido a la fuerza de gravedad, que es el trabajo según el peso. Y en la parte B del ejercicio me están pidiendo que determinemos el trabajo total realizado de acuerdo al enunciado del ejercicio. Esos son los 3 parámetros que estaríamos calculando: el trabajo según la fuerza aplicada por el gimnasta, el trabajo según el peso y el trabajo total debido a esas dos fuerzas anteriores. Entonces vamos al siguiente paso. Bueno, nos vamos a la solución de la parte A. Vamos a hallar el trabajo realizado por la fuerza aplicada por el hombre para poder levantar la masa. Vamos a recordar que la fórmula nos dice que el trabajo es equivalente a la fuerza por la distancia multiplicada por el ángulo. Trabajo es igual fuerza por distancia multiplicado por el coseno del ángulo que forman la fuerza, la línea de acción de la fuerza con la línea de acción del movimiento. Entonces es en este momento donde nosotros debemos mirar o hacer el análisis de lo que me está mostrando la línea de acción de la fuerza, en este caso F,
y lo que me está mostrando la línea de acción del desplazamiento. Fíjense que los dos llevan el mismo sentido. Recuerden que habíamos mencionado que hay tres casos, ¿verdad? Tres casos en el momento de aplicación de la fórmula, tres casos para el ángulo. El primer caso es cuando la dirección de la fuerza, la línea de acción de la fuerza lleva el mismo sentido de la línea de acción del desplazamiento, como en este caso. La línea de acción de la fuerza lleva el mismo sentido de la línea de acción del desplazamiento. En ese caso, el ángulo que se está formando entre ellos es equivalente a 0 grados. Quedando entonces que el trabajo es solamente fuerza por distancia. Nosotros vamos a reemplazar los valores que nos da el ejercicio para determinar a qué equivale ese trabajo. Entonces, la fuerza aplicada por el hombre, recuerde que es de 250 newton de acuerdo a los datos, multiplicado por la distancia que es de 2,13 metros. 2,13 metros. Eso es lo que tenemos a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la calculadora. Multiplicamos 250 por 2.13. Eso me da en mi calculadora 532,5. Entonces el trabajo según la fuerza, me faltó colocar aquí F, trabajo realizado por la fuerza es de 532,5. Ahora recordemos que habíamos dicho cuando sacábamos las unidades que al multiplicar newton por metro, eso me está dando joule, que se simboliza con la letra J mayúscula. Allí tenemos el trabajo realizado por la fuerza, en este caso es de 532,5 joule. Si requiere de nuevamente escuchar la explicación, devuélvase en el video. Sí sería bueno que lo haga para poder entender mejor lo que se está haciendo. Lo que vamos a hacer a continuación es el trabajo según el peso, o sea, TW, que lo hayamos simbolizado en el momento de esa manera cuando habíamos sacado los datos, como TW. Aquí aparece. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a copiar? Vamos a copiar la fórmula para hallar ese trabajo. Nos quedaría TW es igual a F por D por el coseno de teta. Pero ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Que la fuerza que está actuando en ese momento es la fuerza que corresponde al peso. Entonces, en este momento vamos a reemplazar esa fuerza por el peso. Entonces me quedaría TW es igual al peso multiplicado por D por el coseno de teta. Nos hace falta analizar el ángulo teta, a ver a qué equivale. Entonces, para ello nos vamos a otro caso en el que nosotros decíamos que si la línea de acción de la fuerza, en este caso es el peso, ahora estamos hablando del peso, si la línea de acción de la fuerza lleva sentido contrario a la línea de acción del desplazamiento, entonces el ángulo es equivalente a 180 grados. La línea de acción de la fuerza, que en este caso es el peso, el vector que está en verde, lleva sentido contrario a la línea de acción del desplazamiento, entonces el ángulo teta es de 180 grados. El coseno de 180 es equivalente a menos 1. Por lo tanto, nos estaría quedando que TW es igual a menos el peso por la distancia. Entonces reemplazamos valores. TW es igual menos el peso, sería menos 784 newton, ¿verdad? Nos quedaría de esa manera, menos 784 newton multiplicado por la distancia, que nuevamente es 2,13 metros. Realizamos la operación a ver cuánto nos resulta.
todos estamos resolviendo con nuestra calculadora. 700 menos 784 por 2.13 me está dando menos 1669,92. Mira que TW es igual a menos 1669,92. Nuevamente Newton por metro me está dando Joule. El trabajo, mire que en este caso es un trabajo negativo. Tenemos entonces el trabajo según la fuerza, que es de 532,5 Joule, y el trabajo según el peso, que es de menos 1669,92 Joule. Con eso está resuelto la parte A del ejercicio, que decía calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, y entre paréntesis decía la fuerza del gimnasta es F y la fuerza de gravedad es TW. Nos disponemos a resolver la parte B del ejercicio. Para resolver la parte B del ejercicio, aquí tenemos el trabajo según la fuerza aplicada por el gimnasta y el trabajo según el peso del cuerpo levantado. Recuerden que eso lo habíamos llamado trabajo total. El que me están pidiendo hallar en la parte B dice calcular el trabajo total realizado. Entonces va a ser trabajo según la fuerza más el trabajo según el peso. Solamente es reemplazar. Trabajo total es igual a TF, que es 532,5 Joule, menos, porque mire que esta fuerza es negativa, 1669,92 Joule. Al resolver la operación nos quedaría que el resultado es menos trabajo total es equivalente a menos 1137,42 Joule. Esto es lo que me están pidiendo determinar en la parte B del ejercicio. Ya sabemos a qué equivale el trabajo según la fuerza y el trabajo según el peso, además del trabajo total. ¿Qué les voy a proponer? Les estoy colocando, digamos, extendiendo el enunciado del ejercicio, partiendo de un supuesto. Dice así: el gimnasta mantiene levantada la masa durante 5 segundos. Determinar la potencia debida a cada fuerza. Es decir, vamos a determinar las potencias debido a la fuerza aplicada por el gimnasta y la potencia debido a la fuerza aplicada por el peso. ¿Por qué vamos a hacerlo? Para nosotros tenerlo en cuenta, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos plantearon en la fase conceptual, en donde nos dicen que la potencia es equivalente al cociente entre el trabajo y el tiempo, trabajo realizado y el tiempo, ¿verdad? Esa es la fórmula que corresponde a la potencia. Si ya nosotros tenemos el trabajo, basta solamente con dividirlo entre el tiempo para nosotros poder determinar a qué equivale la potencia. Entonces, vamos a hacer la potencia según la fuerza. Potencia para F. La potencia para F va a ser el trabajo para F sobre el tiempo. Va a ser esa la fórmula para la potencia debida a la fuerza F. Entonces, no tendríamos que hacer conversión de los 5 segundos, porque recuerde que el Joule, en él está inmerso el Newton. Y Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. O sea que el tiempo usted lo necesita en segundos para poder trabajar con el sistema internacional. Entonces dice, trabajo según F fue de 532,5 Joule sobre el tiempo que me está dando el ejercicio, que es de 5 segundos. Entonces me va a quedar que la potencia para la fuerza o según la fuerza es. Entonces vamos a hacer la división
de 532.5 entre 5. Y eso nos está dando como resultado 106,5. 106,5. Recuerde la unidad de medida de potencia. En el sistema internacional dice que Joule sobre segundo es equivalente a vatios, que es lo mismo que watt. Entonces esta es la potencia según la fuerza aplicada por el individuo. Solamente nos hace falta la potencia según el peso. Lo hacemos a continuación. Nuevamente, para nosotros poder determinar el valor de la potencia, aquí tenemos la fórmula trabajo sobre tiempo. Pero ahora vamos a la potencia según el peso levantado por el gimnasta. Sería trabajo realizado por el gimnasta y el tiempo que demora él sosteniendo la masa en el aire. Entonces, nos va a quedar al reemplazar que esa potencia es igual. Reemplazando valores, TW habíamos dicho que es menos 1669,92 Joule dividido entre los 5 segundos. Al hacer la división vamos a resolver aquí 1669,92 dividido entre 5. Nos está dando como resultado 333,98. La potencia según el peso es de menos 333,98 y nuevamente la unidad de potencia que es el vatio. Entonces esto, para que lo tenga presente, no es difícil nosotros resolver ejercicio de potencia. Si ya tenemos el valor del trabajo, solamente necesitaríamos es lo que corresponde al tiempo. Entonces en eso consiste la explicación de la fase de aplicación. Quedamos pendientes con la orientación que les voy a hacer sobre el trabajo que me deben enviar el fin de semana. Que tengan buen día.